Bienvenidos a Videoteca, es un placer enorme que nos acompañen una vez más acá en la señal de TD+. Y bueno, vamos a recordar hoy a uno de los mejores goleadores en la historia de la selección nacional, Álvaro Saborío, 33 goles con el equipo nacional costarricense. Desde que debutó en el año 2003, en cuanto a anotaciones, él había debutado desde el 2012 en un amistoso ante Ecuador. Ya pues empezó a marcar goles un año después y fue un jugador sumamente regular en el equipo patrio. ¿Por qué lo hacemos este recuento en este momento? Bueno, porque Álvaro anunció que no seguirá en la selección nacional, pues aún no sabemos si es una decisión ya definitiva hasta el cierre de su carrera, pero por lo menos en lo que respecta a la eliminatoria a Rusia, él solicitó a Óscar Ramírez, pues en este momento que no lo tomara en cuenta, un jugador que parecía estar en los planes de Óscar Ramírez, pero que dejó un legado importante, convirtiéndose en el tercer mejor anotador de la historia de la selección y el segundo mejor en eliminatorias, completando los procesos de Alemania 2006, de Sudáfrica 2010 y de Brasil 2014, donde una lesión lamentablemente para él no le permitió jugar el Mundial. Pero son muy buenos goles, goles de mucha calidad y ante rivales diversos de diferentes confederaciones, en amistosos, en torneos regionales, en eliminatorias. Es un especial para no perdérselo. A continuación, los goles de Saborío con la Sele. El tercer mejor goleador en la historia de la selección inició su conteo en el año 2013 en un amistoso ante la selección de China. Este partido se realizó en Estados Unidos. Costa Rica ganó 2-0 y Saborío en aquella oportunidad abrió el marcador en Fort Lauderdale. Esa vez la selección nacional jugó en una cancha demarcada para el fútbol americano. Saborío ya era el goleador del campeonato nacional y pasaba un buen momento aquí. Se vuelve a ser presente en el marcador en este partido realizado en el estadio Alejandro Morera Soto ante Finlandia. 2-1 ganó Costa Rica. Atención a la gran jugada. Ahí con Pablo César Wanchope y Ronald Gómez en ataque, se combinó bien Saborío y este partido amistoso ante Finlandia, Costa Rica lo ganó 2-1. Era el segundo gol para él en selección nacional. Este partido se efectuó en el estadio Alejandro Moreno Soto el 19 de noviembre de 2003. Ahora estamos en 2004, arrancando la eliminatoria ante la selección de Cuba. Una gran jugada entre Álvaro Saborío y Froilán Ledesma. Ledesma que fue realmente el artífice de la acción y Saborío con su olfato goleador marcaba en el primer camino de la eliminatoria hacia la Copa del Mundo de Alemania 2006. 12 de junio del 2004 fue aquel encuentro que finalizó 2-2. Luego pues Saborío perdió su lugar en la selección. En aquellos días todavía era seleccionado olímpico en el 2004. Tuvo una ausencia prolongada por una lesión que lo sacó bastante tiempo de la actividad con el Saprissa, pero regresó y de qué manera. Este gol fue fundamental en eliminatoria, jugando en el estadio Rommel Fernández. Vaya manera de pegarle la pelota. Un partido en el cual Costa Rica la pasaba mal y terminó ganando 1-3 gracias a ese gol de Saborío que abrió el marcador en septiembre del año 2005. Y otro gol fundamental fue este ante Trinidad y Tobago en el Ricardo Saprissa. Prácticamente con esos goles Saborío se ganó un lugar en el equipo que finalmente participó en el Mundial. El 3 de septiembre marcando en el Rommel Fernández y solo 4 días después en el Ricardo Saprissa, el 7 de septiembre, este gol en 2005. Saborío que ya había clasificado también con Saprissa al Mundial de Clubes. Lo que pasa es que en la instancia decisiva de la eliminatoria de CONCACAF o del torneo de clubes de CONCACAF no estuvo por lesión. Regresó, retomó su lugar en la selección porque los primeros goles que vimos ante China, ante Finlandia y ante Cuba eran goles que llegaban en momentos en los cuales Saborío era figura más que todo de la selección sub-23 que fue a la Olimpiada de Atenas. Luego vino la lesión que lo sacó bastante tiempo en la era de Pinto en la selección. Ya con Guimaraes, este gol ante Trinidad y el que vimos antes en Panamá le abrió el camino para estar en el Mundial. En la eliminatoria marcó esos 3, en Cuba, en Panamá y en el Saprissa. Y aquí ya un amistoso muy recordado ante Francia. Este encuentro se realizó en Martinica, previo a la Copa del Mundo del 2006. Y aquí aparecía Álvaro para marcarle al legendario arquero Fabián Barthez, posiblemente el arquero pues más renombrado al cual le venció con partidos de selección nacional en Fort de France, allá en Martinica. La anotación en ese amistoso ante Francia que Costa Rica ganaba 2-0 y finalmente Francia le terminó dando vuelta. Ya le asignaban hasta los penales. Este fue otro gol previo al Mundial del 2006, 11 de febrero del 2006 en Oakland ante Corea del Sur, partido que Costa Rica ganó por la mínima, partido que Corea organizó en territorio estadounidense, escogió a Costa Rica como su rival. Álvaro se ganó un cupo para el Mundial donde no fue titular. Estamos hablando del año 2006 y aquí ya esto es post-mundial. Amistoso ante la selección de Austria.
marcaba de penal en esa oportunidad, dirigido por Carlos Watson, que fue técnico interino del equipo costarricense para estos partidos amistosos. Y Álvaro, que ya era jugador del Sion de Suiza en esos días, le había dado todo el tema, el mundial, el cierre de su paso por Saprissa, antes de eso evidentemente el mundial de clubes, y la llegada al Sion de Suiza, donde jugaba cuando marcó este doblete ante la selección austriaca. Este torneo fue denominado la Copa de las Tres Naciones. Fue un torneo pues por invitación con Austria y Suiza. El 2 de septiembre del 2006 marcó ese doblete ante Austria. El partido quedó 2-2. Ya estamos en el 2007. Álvaro pues llevaba alguna cuota importante en el fútbol de Suiza cuando asomaban estos amistosos con Costa Rica. Este, para ser exactos, fue el 24 de marzo del 2007 ante Nueva Zelanda, en el estadio Ricardo Saprissa. Y siempre con su oportunismo, aquí pues una gran acción donde deja pasar la pelota uno de sus grandes socios en sus días como sapricista, como fue Alonso Solís. Marcaba su primero personal y aquí uno más en su cuenta particular en ese 2-0. Hasta ahí Álvaro llevaba 11 goles con Costa Rica. Ya el técnico de la selección era Hernán Medford. Watson dirigió esa gira en Europa, pequeña, 2 juegos. Hubo un impasse y Medford asumió la selección. En esos días le costó mucho a Saborío encontrar el gol. De hecho, ya también estaba en el Bristol de Inglaterra cuando llega este partido en el 2008, clave para la eliminatoria hacia Sudáfrica 2010, ante la modesta selección de Granada, que ya le había sacado el empate a Costa Rica en el primer juego. Así que Costa Rica tenía que ganar. Y aquí con este centro de Víctor El Mambo Núñez, que también fue socio en el ataque de Saborío en el Saprissa cuando los dos empezaban muy jóvenes, lograba anotar ese gol en la eliminatoria en junio del año 2008. Y aquí estamos ante El Salvador, cobro de penal, 20 de agosto del 2008, los penales que se le asignaban a Álvaro, que tuvo, como podemos ver incluso por las fechas, un periodo importante en el cual jugó poco con la selección, empezaba a retomar anotaciones. En esa serie ante Granada ya se dio la salida de Medford y la llegada precisamente de Rodrigo Kenton. En los días de Medford solo un gol en selección para Saborío, el que vimos ante Granada, y este ya era el arranque de la cuadrangular hacia Sudáfrica con el técnico Rodrigo Kenton. Hemos observado pues ya 3 goles de penal para Álvaro, y ese día ante El Salvador hizo la diferencia porque fue el único gol del partido. Mucho tiempo pasó para que volviera a marcar, en este caso el gol 14, prácticamente un año, junio del 2009 ante Estados Unidos, y este posiblemente es el mejor gol de Álvaro en selección nacional. Pues existirán criterios diferentes, pero ese 3 de junio del 2009, un partidazo de Costa Rica en esa eliminatoria que no trae tan buenos recuerdos porque no se alcanzó el objetivo, pero sí se realizaron muy buenos encuentros. Gran maniobra individual para vencer al guardameta Tim Howard. Costa Rica ganó 3-1 aquel miércoles por la noche ante Estados Unidos, y en esa eliminatoria Álvaro pues empezaba a aportar goles. Recordemos que aparte de ser el tercer mejor goleador de la selección, Álvaro con su registro se ubica como el segundo mejor anotador de Costa Rica en eliminatoria, solo por detrás de Wanchope. Ya vimos 3 en la ruta a Alemania y ahora en la ruta a Sudáfrica con este ante Estados Unidos 3, y sumamos uno más aquí en Puerto España. Partido muy duro que Costa Rica ganó 2-3. Y aquí aparece Álvaro. Este partido fue en Tobago el 6 de junio del 2009. Y una anotación más, insistimos, ya era Rodrigo Kenton el entrenador, no Hernán Medford. Así que hemos visto goles con Kenton, con Medford, con Watson, con Guimaraes en la selección nacional. Los primeros que observamos del 2003 eran en amistosos con Steve Sampson. Por ahí todavía no había marcado en la época de Jorge Luis Pinto. Decíamos la maniobra de Pablo Herrera, el excelente centro que es de Ángel Esteban Sirias. Sirias es el que centra, y la concreción por parte de Saborío. Aquí un partido amistoso ante Venezuela en el estadio Ricardo Saprissa. Partido de preparación en medio de esa eliminatoria y en medio de todo lo que sucedió esa vez, que fue un equipo costarricense que estaba arrollador en la eliminatoria, pero luego vino una Copa Oro donde las cosas cambiaron. Aquí llega esta acción donde participó Froilán Ledesma, que fue socio de Álvaro en varios periodos en selección. Estadio con poco público porque era un amistoso que tal vez no llenaba tanta expectativa. 27 de junio del 2009,
Costa Rica de hecho ganó con ese gol de Saborío, que arribaba entonces a 16 anotaciones con el combinado mayor. En la Copa Oro del 2009, Álvaro le iba a marcar 2 goles a Isla Guadalupe, más esos goles no cuentan como internacionales clase A, por no ser una selección inscrita en FIFA Guadalupe. Así que pues el registro no va a presentar estos goles, pero sí estos 2 en la eliminatoria siempre de la Copa del Mundo 2010. Ese día Álvaro celebró con un niño que estaba, un jovencito juntabolas, al cual le dedicó los 2 goles que iba a conseguir en ese partido ante la selección de Trinidad y Tobago. Costa Rica ganó 4-0. Muchos goles les hizo a los equipos del Caribe en eliminatorias. Este gol en el estadio Ricardo Saprissa en una fecha pues que fue previa al encuentro de ingrato recuerdo en Estados Unidos del famoso gol de Bernstein y todo lo que sucedió cuando se dejó escapar la clasificación directa. Este partido fue el 10 de octubre del año 2009 y Álvaro iba a marcar doblete en un triunfo 4-0 de Costa Rica. Ya el técnico no era Rodrigo Kenton, sino era René Simoes. Ahora sí el muchacho lo abrazó, se unió al festejo. 4-0, así ganó Costa Rica. Muy mala salida del arquero y Álvaro, con una de sus especialidades, el cabezazo, sumaba uno más a su historial con la selección. Hasta ese momento tenemos 18 goles con estos ante Trinidad y Tobago. Bueno, ya vendría el tema de la no clasificación dolorosa al Mundial de Sudáfrica. Y posteriormente, ya con Ronald González como técnico interino, otro gol, vaya servicio de Brian Ruiz. Esto fue en el Rommel Fernández, el 3 de septiembre del 2010. Ya había pasado el Mundial, ya pues Costa Rica estaba en un periodo de reacomodo con algunos jugadores nuevos. Se realizó este amistoso en Panamá, que fue una reinauguración del Rommel Fernández, 2-2, y Álvaro aportó esta anotación en un estadio donde anotó mucho y donde precisamente cerró su cuenta con la selección. Ya habíamos visto un gol en 2005, vemos este y veremos un par más ante Panamá y en el estadio Rommel Fernández.